buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, ¿eh? Como hablábamos recién con Edu Battaglia, vamos a hablar un ratito si es posible que Cristina se suba cuando fue la primera que se bajó a esto de la candidatura presidencial, o si es más un operativo clamor político de prensa buscando que Cristina recobre protagonismo y liderazgo en el armado de listas, dado los tiempos que corren, ¿no? Que todo va muy en vértigo y efectivamente empieza a moverse cuál va a ser el candidato del Frente de Todos para esta elección. Es el único espacio, el oficialismo, que no tiene definido todavía ni siquiera quiénes van a correr, si va a haber un candidato único o va a haber una PASO. Pero vamos a arrancar con lo que está pasando en la economía, porque hay mucha información económica. Lo que ha ocurrido en esta semana es una intervención muy fuerte del Banco Central en los dólares libres para estabilizar efectivamente los dólares libres, que es hoy la prioridad absoluta. Es la prioridad absoluta del gobierno estabilizar los dólares libres por 2 semanas. Es decir, que no haya movimientos bruscos, que el dólar blue se mantenga en los valores actuales y fundamentalmente interviniendo muy fuerte en los dólares financieros, en el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, que están actualmente entre los 430 y los 450 pesos. Esos 2 dólares financieros que tienen mucha intervención oficial son los que le marcan de alguna manera el techo al dólar de la calle, al dólar blue. Pero el Banco Central está sin reservas, es decir, no tiene dólares disponibles y está contando los granos, está contando el día a día de lo que ingresa de liquidación del agro para, de alguna manera, compensar la falta de dólares en las reservas. Ayer, para que se den una idea, el Banco Central respiró por la cebada. Ayer no ingresaron dólares de la soja, pero ingresaron 150 millones de dólares de la cebada, bajo el esquema del dólar agro. El Ministerio de Economía incluyó dentro del dólar agro a la cebada, al girasol y al sorgo. E ingresaron ayer 150 millones de dólares que de todas maneras no le permitieron acumular reservas al Banco Central, pero dieron respiro. Fue el mayor ingreso del dólar agro desde que se instituyó. Y están esperando que en los próximos días el girasol, que es el cultivo fuerte después de la soja en esta época, puede ingresar entre 600 y 800 millones de dólares. Para que se den una idea, en esta época, en mayo, ingresaban 200, 300 millones de dólares de la soja por día. Y el Banco Central acumulaba una gran cantidad de reservas. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy en el día a día es que lo que pasa, que están viendo a ver si entra un poquito de la cebada, un poquito del girasol, porque no están ingresando los dólares de la soja. Bueno, fíjense, por eso es fundamental que se mantenga la estabilidad de los dólares libres. ¿Para qué? Para que dentro de 2 semanas, a más tardar a partir del 15 de mayo, ingresen, esto es lo que están previendo en el sector de los exportadores de cereales, las cerealeras, unos 2.000 millones de dólares hasta fin de mes. Pero para que eso ocurra, para que empiece a moverse la liquidación, la venta de soja por parte de los productores a los exportadores, a las cerealeras, y empiecen a ingresar esos dólares, tiene que mantenerse calma la brecha cambiaria, es decir, no se tienen que mover los dólares libres. Por eso, la estrategia, la clave en este momento por parte del gobierno es mantener una calma cambiaria de los dólares libres por lo menos durante 2 semanas. Y ver si en el interín, entre lo que ingresa un poquito del girasol y empieza a fluir la cosecha tardía, porque es cierto que se está cosechando tarde por la sequía de la soja, empiezan a ingresar estos 2.000 millones de dólares que se esperan de acá a fin de mes de la soja. Igualmente, lo que estamos viendo es que el Banco Central está con reservas mínimas. Está prácticamente en rojo total con los dólares disponibles que tiene en las reservas. Y de hecho, este es un cuadro muy interesante que hizo el economista Amílcar Collante, que muestra que esta es la mayor caída para un inicio de año, de enero a mayo, es decir, los primeros 4 meses en realidad del año, desde 2003. Fíjense, cayeron las reservas brutas 10.400 millones de dólares,
porque obviamente hubo ventas por más de 4.000 millones de dólares por parte del Banco Central, porque se le pagaron al FMI y otros organismos internacionales, porque hubo un pago a acreedores privados en febrero, y también porque están cayendo, goteando los depósitos en dólares, y eso impacta también sobre las reservas brutas. Anteriores caídas de reservas brutas en tan poco tiempo, los 4 primeros meses del año, la anterior fuerte había sido en enero-mayo de 2018, enero-abril, digamos, ¿no? Principio de mayo de 2018, 5.000 millones de dólares cuando se le desata la crisis en abril a Macri. Y la anterior, también en 2013, enero-abril 2013, 4.700 millones de dólares. Si uno va a ver cómo está funcionando el esquema del dólar soja, bueno, es la gran preocupación que tiene el gobierno, que los dólares que están ingresando del dólar soja son muy poquitos y el Banco Central no los puede acumular. De hecho, fíjense también este estudio que hizo Amílcar Collante, el dólar soja 1, el 65% de lo que ingresaba quedaba en el Banco Central, es decir que cada 10 dólares que ingresaban por el dólar soja 1, 6,5 dólares lo acumulaba el Banco Central. En el caso del dólar soja 2, cada 10 dólares que ingresaban por el dólar soja 2, prácticamente más de 7 dólares los compraba el Banco Central para sus reservas. Y lo que estamos viendo ahora es que están ingresando muy poquitos dólares por el dólar soja y que el Banco Central no puede retener nada de esos dólares. De hecho, solo compró el 14% de los 1.900 millones de dólares que ingresaron desde principios de abril del dólar agro. Es decir, solo 1,4 de cada 10 dólares que ingresan del dólar agro los puede acumular el Banco Central en sus reservas. Si uno ve lo que ha pasado en los últimos 6 días, la progresión es todavía más preocupante, porque en los últimos 6 días el Banco Central ha vendido prácticamente 470 millones de dólares en 6 días hábiles, cuando es una época en que el Banco Central tiene que estar comprando a razón de 200, 300 millones de dólares por día, y estuvo vendiendo en los últimos 6 días hábiles 470 millones de dólares. Y esto dispara claramente las expectativas de devaluación y las expectativas de inflación hacia adelante, y también retrae todavía más la oferta de dólares, porque todos dicen, bueno, el gobierno va a devaluar de una manera u otra. El Ministerio de Economía ha dejado bien claro que eso no va a ocurrir, que va a hacer cualquier cosa menos devaluar en las próximas semanas, pero para eso necesita tratar de encontrar de alguna manera el ingreso de dólares para las reservas del Banco Central. Por eso, hoy la estrategia es estabilizar los dólares libres, ver si a más tardar a mediados de mayo empieza a fluir por lo menos 2.000 millones de dólares de la soja para las reservas, y en el interín negociar contrarreloj con el Fondo Monetario para ver si se destraba una negociación que permita mostrar, los dólares del fondo no son para vender después a 220 pesos a los importadores, sino que son para mostrar que el fondo da un apoyo y que se recomponen por lo menos las reservas brutas, lo que tiene para ir decorado en las reservas, o para mostrar que no están todo el día cayendo las reservas del Banco Central como ha ocurrido en la dinámica de las últimas semanas. En el interín también, después vamos a contar si está funcionando como única válvula de escape al cepo muy fuerte que está habiendo a las importaciones, el acuerdo que se hizo con China. Me dicen de distintos sectores que son importadores muy fuertes, netos desde China, por ejemplo el sector de electrónica, que se están autorizando CIRAs, autorizaciones de importación, para poder importar desde China pagando con yuanes, y que eso está fluyendo desde hace 10 días de manera importante. Y eso para el gobierno es importante no solamente porque le permite ahorrar, entre comillas, 700 millones de dólares, 800 millones de dólares mensuales, sino porque le permite que el cepo no sea tan duro que lleve a esta economía a una recesión en todos los sectores, sino que por lo menos se pueda seguir importando desde China con cierta estabilidad productos, insumos, bienes de capital que son necesarios para sostener mínimamente el nivel de actividad. ¿Qué está pasando ahora en el mercado cambiario? Bueno, un mercado cambiario que mantiene la estabilidad que vimos a lo largo de toda la semana, un dólar paralelo en 468 pesos, el dólar bolsa en 432, el contado con liqui 452 y el llamado CENEVI en 460. Todo se mantiene como desde el martes, la que arrancó la jornada hábil. Y en el mercado lo que están viendo son dos cosas para dar cuenta, para explicar por qué esta estabilidad, digamos, incipiente, pero que ya van varios días que se extiende.
Por un lado, la fuerte intervención, que a mí me cuentan que es de entre 50 a 60 millones de dólares diarios, no con dólares directos, sino a través de operatoria con bonos del Banco Central, bonos del ANSES, dolarizados, que pueden intervenir de manera masiva. Son 50 a 60 millones de dólares, eso es lo que ven en el mercado. Y por otro lado, que descuentan que en algún momento Massa va a llegar a algún acuerdo con el Fondo Monetario para que el organismo adelante los desembolsos por un total de entre 5.000 a 10.000 millones de dólares. Bueno, esas son las dos cuestiones centrales por las cuales hoy vemos un mercado cambiario que, si bien en niveles más altos que hace un par de semanas, después de la corrida, bueno, estabilizado a lo largo de los últimos días. Está Julián Echezarreta, que es director de ACA, Asociación Cooperativas Argentinas, que es uno de los principales exportadores de cereales hoy en el mercado de granos. Gracias, Julián, por atendernos, muy amable. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo contaba, Julián, que me daban la información que el Banco Central está viendo día a día, a ver cómo ingresan, que ayer fue la cebada, que están esperando para los próximos días el girasol, que podrían ser 600, 800 millones de dólares, y ver si a partir del 15 de mayo, a más tardar, empieza a entrar ya más fuerte la cosecha de la soja y hay un número más interesante de dólares que recompongan mínimamente las reservas. ¿Cómo estás viendo vos el panorama? Estás ahí, digamos, dentro de uno de los actores importantes en el mercado de granos de cereales de la Argentina. Me parece muy interesante tu observación porque justamente los dos productos que más se están, digamos, comercializando, FAS, y que se pueden cumplir con compromisos de exportación, son dos productos en los cuales han sido las cosechas buenas, relativamente buenas, no ha sido, están dentro del promedio, tanto lo que es cebada como lo que es girasol. Lo que es girasol, que es donde más mayor volumen hay, coincido con los números que estás diciendo vos de las expectativas de exportación, ha sido buena la cosecha tanto en el norte del país como en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y en el oeste, lo cual significa que vamos a tener una producción del orden de 5,9 millones de toneladas dentro del promedio de los últimos 4 o 5 años. Así que eso es bueno, los precios son buenos y la gente, los productores venden girasol, van a vender, también venden cebada forrajera, que estos ingresos han sido clave para estos días, pero debemos decir que dentro del cupo que hay o dentro de la limitación que dan los límites, los volúmenes de equilibrio, está prácticamente toda vendida, ¿no? Falta 10%, 15%. Donde no se mueve la cosa es bueno, donde la esto, tanto la cebada, el girasol como el sorgo fueron incluidos en el dólar agro también de 300 pesos. Y esto está funcionando porque vos decís, bueno, también tuvieron una cosecha relativamente buena. Donde no se mueve mucho la cosa y están esperando y ahí prendiendo una vela a ver si se mueve a partir de mediados de mes, es con el dólar soja, con la soja propiamente dicha. Correcto, ni más ni menos. En lo que es soja, hay una calma chicha en el mercado impresionante. No hay venta de productores, hay ventas muy escasas, solamente para cumplir con algunos compromisos. Sigue la actitud de esperar a ver que aclare una tormenta, o sigue una actitud de expectativas. Si vos ves la mala noticia que hemos tenido esta semana, que es un Chicago flojo, la presión de la cosecha brasileña, principal productor, prácticamente ejerce su presión a la baja afuera, tanto en premios como en Chicago. Y acá el exportador tiene una capacidad de pago que andará en el orden de 103, 104 mil pesos, que coincide más o menos con un FAS teórico de posibilidad de pago, y el productor no está dispuesto a vender, o lo hace en cuentagotas. Un fracaso notable de la cosecha, que cuando uno la constata arriba de la máquina y en el acopio, y la constata en lo magra que es inclusive peor de lo esperado. Si a ese fracaso le sumás expectativas o ruidos de diversa naturaleza, cambiaria o no, la gente naturalmente se retrae a la venta como defensa de su capital de trabajo para un año que va a ser muy largo y en un clima ya no económico-financiero, sino clima normal, digamos, un clima que sigue siendo mezquino con materia de agua. Julián, ahí déjame hacerte un punto, porque efectivamente la Argentina ha tenido este año muy mala suerte, no solamente por la sequía, sino porque hubo lluvias en Brasil. Y Brasil está teniendo una buena cosecha, porque en general cuando hay sequías en Argentina, que es el tercer productor mundial de soja,
Es decir, siempre eso, bueno, hay sequía en la Argentina, compensa, sostiene los precios, porque es un jugador importante. Pero acá un jugador más importante que la Argentina ha tenido una buena cosecha, con lo cual los precios van para abajo y tenemos poco producto, digamos, poca cosecha. Te quería hacer la última pregunta, que es esta. El gobierno dice, bueno, acá se juegan todo las próximas 2 semanas para estabilizar los dólares libres, por eso esta intervención muy fuerte que contaba Zlotnik, porque es necesario para que efectivamente el productor pueda vender, empezar a vender la cosecha en mayo, es necesario que no se muevan los dólares libres, porque si se mueven los dólares libres, empiezan a hacerse la cuenta de que el dólar se va a cerca de 500 y te están pagando 300 menos retención, entonces se paraliza todavía más todo. ¿Vos coincidís con esa visión que necesitan por lo menos las próximas 2 semanas que se mantenga esta calma en el mercado cambiario? Sí, es necesario mantener la calma, que se aclare también de alguna manera que existe una señal de estabilidad política y de tranquilidad institucional. Es necesario también que llueva. ¿Qué tiene que ver la lluvia? Bueno, le hacen falta 150 milímetros para poder pensar en una cosecha de trigo como la esperada, que sería buena pero no extraordinaria, y hace falta la lluvia porque la lluvia calma los ánimos. Y al fin del día estamos hablando sobre muchas cuestiones que dependen de la sumatoria de una serie de decisiones individuales de seres humanos como vos y como yo, que también son materia de humor. Totalmente. Julián Chazarreta, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba exsecretario de Agricultura y director de ACA, un especialista contando lo que hoy es fundamental para tratar de, por lo menos, estabilizar mínimamente la situación, que es que el Banco Central no puede estar con 0 reservas disponibles, netas. Hay todo tipo de especulaciones de cómo está interviniendo el Banco Central, qué está vendiendo, qué dólares está vendiendo. Bueno, claramente está interviniendo con los bonos y tiene una posición de oro de 4.000 millones de dólares. A veces se puede sobre eso alquilar reserva, alquilar dólares contra la posición de oro, pero está en un nivel mínimo. Si nosotros tomamos el cálculo que hace el FMI y dice, bueno, para esta época del año el FMI calculaba que había que tener reservas netas, incluso en lo renegociado, de 9.000 millones de dólares. Hoy están abajo de los 500 millones de dólares, tendiendo a 0. Y el FMI dice, bueno, a ver cuántos meses de importaciones tienen de reservas netas, porque en el último informe hemos visto ese cálculo. Hoy no tienen ni una semana de importaciones en reservas en el Banco Central. Y eso es lo que dispara todavía más las expectativas de devaluación, mientras la inflación está corriendo a niveles muy, pero muy rápidos. Ahora lo va a contar Claudio Zlotnik. La sumo a Marina Dalpolletto, directora de la consultora de EcoGo. Marina, gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica, ¿no? Que algunos dicen es contrarreloj, es un plan de muy corto plazo, tratar de estabilizar las cosas como se pueda hasta agosto y sobre todo las próximas 2 semanas a ver si aparecen dólares de algún lado? Sí, a ver, como lo describís un poco vos, o sea, hace, no sé, 20 días atrás, uno más o menos armaba un sendero hasta agosto. Uno decía, después de agosto, no sabemos, digo, va a depender de cuál sea el resultado de la gran encuesta nacional. Tuviste el dato de inflación de marzo, toda la operación de prensa de que el viaje a Washington iba a traer dólares que no trajo, y sobre todo un dólar soja fallido, te coordinó una toma de ganancias bastante agresiva que te llevó los dólares financieros muy rápido para arriba, y cuando el dólar sube pareciera que no tiene techo. Cada vez que suben los dólares financieros te coordina un salto en la dinámica inflacionaria, que lo viste en las últimas semanas de abril, y te deja un piso muy alto para mayo. Y en ese contexto vos lo que viste fueron algunas medidas, si querés, no sé qué adjetivo usar, pero medidas medio desesperadas para tratar de contener la brecha que funcionaron, algunas incumpliendo el acuerdo con el fondo, como el uso de reservas para intervenir, otras reventando bonos en el mercado para tratar de contener la brecha, y otras regulatorias que por un lado te frenan te cortan, si querés, los pagos de importaciones, te los postergan, y otras que directamente tienen que ver con el acceso a los dólares financieros, con nuevos controles cruzados, sobre todo lo que tiene que ver con la caución. La verdad que como contracara de todas estas medidas y la suba en la tasa de interés en el marco del acuerdo con el fondo, pues la pusieron finalmente con la inflación, o sea, 91% es 7,6% mensual,
la verdad es que en los últimos días de alguna forma contuvo la corrida, bajó los dólares financieros y te generó un poco de aire. Del otro lado, la intervención en el mercado de futuros te bajó la expectativa de devaluación, o sea, se te había corrido la expectativa de devaluación y que no lograba mantener el crawling, y ganó un poco de aire. Todavía falta un montón, o sea, todavía tenés que llegar al cierre de listas, donde recién vas a conocer la oferta electoral el 24 de junio, y después las postas siguientes, agosto, el 13 de agosto, donde vas a conocer, de nuevo, la gran encuesta nacional que te abre una caja de Pandora hasta el 22 de octubre, cuando es la primera vuelta electoral y eventualmente la segunda vuelta en noviembre. La verdad es que no tenés demasiados instrumentos para sostener la demanda de pesos frente a la incertidumbre que te provoca un proceso político donde no hay ninguna chance. Era muy difícil encontrar un mecanismo de cooperación entre el gobierno y oposición cuando había un bicolacionismo, y cuando aparece un tercer jugador con propuestas como prender fuego al Banco Central, bueno, te agudiza, si querés, la caída en la demanda de pesos. O sea, lo que estás viendo es un escenario perverso, si querés, construido en gran medida por la procrastinación del gobierno, que siguió tratando de postergar, combinada con una sequía que vos describías bien y que te complica, pero del otro lado, si querés, con el juego que tuvo Juntos por el Cambio, que de alguna forma avisó de la bomba y te generó una mayor disrupción en el mercado de bonos. Pero ahora, de nuevo, lo que tenés es un tercer jugador que está jugando y que va a jugar después de las PASO y complica. Milei. Sí. Por eso, ojo que acá es como la tormenta perfecta, por eso hay que llama la responsabilidad de toda la dirigencia política, el primero del gobierno, pero también de todo el juego de la oposición. La tormenta perfecta la que vos contás. Los errores de política del gobierno que venía pateando todo para adelante. Lo agarró la bomba atómica de la sequía. Y lo que todos esperaban, bueno, pero más o menos el gobierno va a perder la elección, entonces va a estabilizar, que va a venir una oposición que va a tratar de ordenar las cosas. Ahora no se sabe ni qué va a ser la oposición de Juntos por el Cambio, ni qué va a ser Milei. Entonces todo eso dispara todavía más las expectativas. Todo juega en contra, todo juega a que sean meses muy, pero muy tensionados. Te hago una última pregunta respecto a la inflación. Vos sos una de las directoras de una de las pocas consultoras que miden la inflación mes a mes y los sondeos más o menos están alineados con lo que después publica el INDEC. ¿Cómo les dio abril? Abril nos dio 7,3, con alimentos algo arriba de 8, pero te dejo un arrastre muy alto para mayo, o sea, tuviste aumentos todas las semanas altos, o sea, la proyección de abril venía para estar abajo de marzo, y lo que tuviste con el salto en la brecha cambiaria fue un aumento muy fuerte, sobre todo en los precios de algunos bienes, todos los bienes durables. Sobre todo la última semana. En realidad lo tuviste todas las semanas. Si vos mirás la dinámica semanal de los precios que medimos todas las semanas, la primera semana dio 2% semanal, la segunda 2,6% semanal, la tercera bajó 1,6% y la cuarta te volvió a dar 2%. O sea, todas las semanas subieron. Y lo que te tenés en mayo adicionalmente es un aumento muy fuerte en los precios regulados, Claro. Que cuando sacamos el informe una semana atrás decíamos son 2 puntos directos del índice, pero ahora recalculamos con la información que tenemos adicional del aumento en el precio de la energía eléctrica y te da cerca de 2,7 puntos de precios regulados sumado al arrastre estadístico. En mayo va a ser un número que va a ser el número previo al cierre de listas, ¿no? O sea, te va a condicionar el cierre de listas y bueno, y obviamente te va a condicionar, yo digo, la dinámica política te condiciona la económica y la económica te condiciona la política. Y la verdad es que yo hablo de cooperación, o sea, de la dificultad para cooperar, la que había y la que hay hoy por hoy, y la cooperación vos la requerís en un esquema de represión financiera que se podría sostener, o sea, vos podrías cerrar más el grifo y sostenerlo, es recesivo y es inflacionario, pero lo sostenés la demanda de pesos con controles. A mí no me gustan, pero se sostiene. El problema es la incertidumbre sobre cómo se remueve ese cepo, o sea, cómo se remueven los controles, y la incertidumbre sobre cómo se remueven los controles hace que la eficacia de los controles, no la eficiencia, la eficacia de los controles, bueno, tiende a decrecer. O sea, los controles cruzados de acceso al MULC, y que donde no podés acceder, si accedes al CCL, entonces perdés la brecha, no el carry. Bueno, eso entra en juego frente a la incertidumbre enorme que se te abre frente a ese proceso electoral. Es muy interesante lo que planteás porque muchos ya están pensando y dicen, bueno, está bien, vamos a ver cómo llegan hasta agosto, pero después claramente va a haber que hacer algún tipo de llamado de coordinación entre agosto y octubre. ¿Pero con quién coordinás cuando están todos de campaña? O sea, las PASO funcionan como una gran encuesta nacional, pero no te posiciona a nadie con quién negociar. Te pasó en 2019. En 2019 las PASO fueron eso, o sea, Alberto Fernández en las PASO
era el candidato con más votos, era quien iba a ser elegido presidente, pero iba a ser elegido presidente recién en octubre, 2 meses y 10 días después. La verdad que las PASO en términos políticos te ordenan el escenario. Pero en términos económicos le meten mucha presión a la economía. Un vínculo tan grande entre esquemas de represión financiera y esquemas de libertad económica te termina rompiendo sistemáticamente los contratos. Marina, gracias, muy amable, muy interesante como siempre escucharte. Ahí está Marina Alpoyeto, directora de la consultora de Cogo. Me están llamando desde el móvil, ahí está Marcelo Padovani. ¿Qué está pasando? Marcelo Padovani en Ituzaingó. Hola Maxi, buenas tardes a la audiencia. Bueno, lamentablemente Maxi tenemos que hablar de un derrumbe aquí en Ituzaingó, en la calle Bransen al 3700. 6 obreros trabajando en una construcción nueva después de una demolición. Cae una pared de 3 metros de altura aproximadamente, deja atrapados a 3, logran rescatar a 2 y hay un obrero, Maxi, que está lamentablemente debajo de los escombros. Han comprobado con cámaras que este muchacho muy joven no tiene signos vitales. Esto es lo que dijo el director de Defensa Civil aquí del municipio de Ituzaingó, pero estamos esperando todavía la conformación oficial. Maxi, lo que tenemos que decir, lo que ves ahora en la pantalla de 24 es el operativo. Policía de la provincia de Buenos Aires, 2 camiones de bomberos de Ituzaingó, una ambulancia y están los médicos y paramédicos también trabajando en este lugar del derrumbe. Repetimos este dato, Maxi, hay una persona que todavía está debajo de los escombros, pero lamentablemente ya y aparentemente sin signos vitales. Esto es lo que dijo oficialmente Defensa Civil. Marcelo, gracias, muy amable. Volvemos ahí en cualquier momento. Atención, vamos a hablar un ratito de Argentina regalada. Van a ver distintos ejemplos de cómo sigue siendo muy atractivo para uruguayos, chilenos, venir y comprarse todo en la Argentina. Alguien me escribió desde Gualeguaychú diciendo, alerta también que cuando vienen los uruguayos es un descontrol para los que no viven del turismo, ¿no? Es imposible ir a un consultorio odontológico, es imposible ir a una estación de servicio y cargar nafta, porque no solamente vienen y cargan en las estaciones de servicio y no hay naftas en las estaciones de las ciudades de frontera, sino que no hay turnos en los consultores odontológicos, porque vienen a hacerse los tratamientos acá y le pagan calle a los profesionales. Obviamente para los profesionales bárbaro, pero para la gente que por ahí vive de otras actividades que no son un comercio, la gastronomía, el turismo y demás, verdaderamente es un problema muy, muy grande y también en términos de precios, ¿no? Porque los precios van para arriba, por arriba de lo que pasa con la inflación habitualmente en la Argentina, por arriba del 100%. Vamos a hablar de qué está pasando con la fintech y las criptomonedas, la nueva regulación que sacó el Banco Central para no permitirle, por ejemplo, a Ualá o a Mercado Pago operar con criptomonedas. Y vamos a contar también qué está pasando con la devolución de tarjeta de crédito del impuesto a los sellos que se cobró en los primeros 3 o 4 meses del año. Pero hoy surgió como novedad que algunos comunicadores muy cercanos al oficialismo dijeron, miren, me llega la información del entorno de Cristina, es Cristina lo que quiere instalar, que al final van a trabajar a full en el conurbano y que puede ser candidata. Eso están echando a rodar, Maxi, por varios lugares. Y aparte hoy, Jorge Capitanich, desde el Chaco, aclaró, si Cristina es candidata, entonces no tiene que haber paso. Hace varios días que las versiones eran que Cristina no iba a ungir a ningún candidato y se desinflaba la posibilidad de que ella levantara la mano, sobre todo del ministro de Economía, Sergio Massa, que parece el candidato más consensuado por distintos sectores del peronismo y del Frente de Todos como un candidato de unidad sin ir a las PASO, y que Cristina dejaba al libre albedrío del partido y que se fuera a PASO y compitieran allí. Fuera Massa el candidato, fuera los que ya están, como Scioli, Grabois, el mismo Guado de Pedro que está recorriendo el país y algunos otros nombres que están dando vuelta. Ahora, en las últimas horas volvió a resurgir la idea, cuando ya estaba, te diría, prácticamente desactivado el operativo Clamor, de que Cristina pueda ser candidata. Puede ser candidata ya sabiendo que Macri no va a jugar, que en Juntos por el Cambio los nombres que quedan fuertes son el de Horacio Rodríguez Larreta y el de Patricia Bullrich, que van a ir a las PASO, y que Javier Milei va a ir a las PASO como candidato único de su espacio, con lo cual va a salir muy fortalecido como el candidato probablemente más votado, por lo que indican las encuestas. Bueno, veremos si las encuestas esta vez aciertan un poco más, pero ante esa posibilidad
algunos del entorno de Cristina empiezan a decir tenemos que llevar a Cristina candidata porque es la única forma de evitar que Milei crezca y que en las PASO tengamos un resultado que nos sorprenda. A ver, está Carlos Fara, consultor político. Gracias, Carlos, por atendernos, muy amable como siempre. Se da esta paradoja, ¿no? Que Cristina, que fue la primera que se bajó, dijo no voy a ser candidata a nada después de que se dictara el fallo de la causa Vialidad. Después se bajaron Macri y se bajó Alberto Fernández y ahora resulta que menean la posibilidad de que Cristina pueda volver a subirse. Nosotros dijimos que algún apellido Kirchner tenía que haber en la provincia de Buenos Aires en la boleta de senador, porque lo que evaluaban es que había 6, 7 puntos de votantes bien cristinistas, que si Cristina no estaba en la provincia de Buenos Aires, y bueno, no lo traccionaban lo suficiente a Kicillof para que sea reelecto en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que están hablando es que puede ser candidata a presidente. Carlos, ¿vos ves alguna posibilidad de que eso ocurra? Sobre todo teniendo en cuenta que Cristina podía llegar a ser candidata si enfrentaba a su adversario perfecto, que era Mauricio Macri. Pero cuando Mauricio Macri se baja, no deja ninguna posibilidad para que Cristina pueda ser candidata. ¿Por qué crees que está resurgiendo estas versiones fundamentalmente de medios afines al kirchnerismo? Bueno, primero creo que esto va en la línea de las referencias que hizo Cristina en su último acto al propio Milei, ¿no? Que esto es una polarización, o sea, que se corrió Macri, pero bueno, ahora polarizo con Milei, ¿no? Que es casi como perfecto porque son los dos extremos del espectro político, pero por el otro lado es un gran mensaje, digamos, a la propia base que dice, bueno, si no va Cristina puede ser Milei, ¿no? Yo te diría que ahí hay un voto blando, esto lo repiten, digamos, cotidianamente todos los dirigentes del Frente de Todos, que la base pregunta por Milei. Porque Cristina, entre otras cosas, está desgastada. Bueno, y si no va a ser candidata, entonces me parece que se empezó a cambiar el escenario. Carlos, disculpa, la base está un poco confundida porque va de Cristina a Milei, de un extremo de una punta a la otra. Yo te diría que la base, además de confundida, está desesperada, ¿no? Porque el tema inflación es fatal. Y si no lo arregla alguien, bueno, probemos con Milei, digamos, esta es un poco parte de la reflexión. Y también por un hecho, digamos, que no es menor, que es el hecho de que hay mucho ultracristinismo que dice, bueno, si llega a ganar Horacio Rodríguez Larreta y hace las cosas más o menos bien, se queda 2 periodos, en cambio si gana Milei vuela todo por el aire y en 6 meses discutimos todo de vuelta, ¿no? En la Argentina. Entonces también, digamos, hay posiciones desde ese punto de vista, digamos, que me parece que están influyendo. Yo personalmente creo que Cristina no va a confirmar absolutamente nada por ahora, me parece que va a dejar pasar el tiempo. Me parece que son todos globos de ensayo, así como en su momento el famoso tapado que finalmente no existió, también a través de medios afines a Cristina. Me parece que es todo el tema para ver cómo reaccionan los distintos sectores y también ver, digamos, si eso tiene alguna suerte de recuperación en las encuestas del frente más allá de la candidatura de Cristina. Ahora, la otra pregunta, porque es obvia la estrategia de Cristina de tratar de polarizar con Milei. Ya Milei le da la chance de que haya discusión por tercios, ¿no? Que no haya un desbande en el Frente de Todo, porque si acá hubiera la elección del 2021, donde Juntos sacó 41 y el Frente de Todos sacó 33 a nivel nacional, si esto estuviera todavía más potenciado, es decir, que hubiera la posibilidad de perder en primera vuelta, en este momento habría un desbande en el peronismo, digamos, buscando pista, como hace en general el peronismo, que acude siempre en búsqueda del vencedor. Ahora, el tema de Cristina candidata, ¿no crees que también hay que ver hasta dónde lo sostiene? Porque también tensiona con la gestión de gobierno, tensiona con la economía. Una cosa es un candidato, si se quiere, moderado, que puede ser el propio Massa, que está como ministro de Economía, o Scioli, y otra cosa es Cristina criticando el fondo, el acuerdo, todo lo que está tratando de alguna manera de enhebrar el gobierno para que no se desbande todo antes de agosto. Sí, totalmente. Pero la verdad es que yo creo que Cristina, digamos, entra en este tipo de situaciones también por la desesperación, ¿no? Digo, porque acá hay dos frentes. Uno, el económico, obviamente, que orada al propio frente, pero por el otro lado, como decíamos recién, la amenaza a Milei, cosa que era absolutamente inesperada, digamos, hace unos meses atrás. Entonces, yo no creo que Cristina, digamos, se quiera arriesgar
a ir a una elección en donde corre algún riesgo de salir tercera, o sea, ni siquiera, digamos, llegar al balotaje. Entonces, eso no lo veo. Sí veo, digamos, la posibilidad de que... ¿Hoy está ese riesgo? ¿Hoy está ese riesgo? Y el riesgo está, la verdad, digamos, porque el progreso de Milei ha sido muy importante y además es todo, digamos, yo te diría, muy frágil, ¿no? Digamos, 2 puntos para arriba, 2 puntos para abajo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, frente a esa situación, no creo que ella juegue eso, pero sí me parece que una tira en Provincia de Buenos Aires que tenga, por ejemplo, a Massa, ella como senadora, y Kicillof como gobernador, por lo menos implica que se pusieron toda la carne al asador desde el punto de vista político y bueno, y tratarán de amortiguar, digamos, la pérdida que están teniendo. Carlos, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Carlos Fara, analista político, la verdad muy interesante lo que plantea. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado? Bueno, un mercado que sigue estabilizado en 468 pesos el dólar paralelo, 432 el dólar bolsa. Ahí me cuentan que efectivamente ya hay intervención del Banco Central con bonos en esos mercados y el contado con liqui en 452. Totalmente valores similares a los de los últimos días. Ya vamos a hablar de las criptomonedas y las billeteras virtuales, qué está pasando con la nueva normativa del Banco Central y también de las elecciones que hay este fin de semana, y elecciones en Misiones, en Jujuy y en La Rioja. Ha venido Adrián Sack, que es el corresponsal del canal en Estados Unidos, está siempre en Atlanta, y me ha regalado, miren qué lindo, esta billetera que está bien acorde con los tiempos, ¿no? Es una billetera muy linda, ¿eh? Cabeza grande, ¿eh? Sí, sí, espectacular la billetera. Muy, muy linda, Adrián, la verdad que y muy, mira, muy linda. Pero no te la mandé vacía. Yo por las dudas te tuve que proveer. Billetito, mirá qué bueno. Claro, te puse un billetito. Uno viene de Estados Unidos, la verdad que es un entusiasmo terrible. A ver. Mirá lo que me puso. Y bueno, ¿vos sabés una cosa? No combina esto, mirá. No combina ni siquiera... Ni siquiera para comprar uno de estos. Pero Maxi, no te lo di por casualidad. Vos sabés que ese billete que tenés en la mano, sí, si lo tenés en buen estado, lo podés vender afuera del teatro en Broadway, en New York, donde dan Evita. Sí. A $52 los estaban vendiendo. 50, $52. ¿En serio? ¿En serio te estoy diciendo? Sí, bueno, porque es un souvenir especial. Te mando 1000 de estos, sí. Adrián. Te pido que las próximas 2 semanas dejes tu corresponsalía. Sí. Que te vayas allá a Nueva York, sí, y repartimos, va a comisión. Yo te mando 1000 de estos. Pero, pero a rolete de estos de 100 pesitos. Sí. Y vemos si hacemos... ¿En serio? $52 en la salida ahí en Broadway, en el musical, en Evita. Pero sí, absolutamente. Después también tenés la plataforma... Los yanquis pagan cualquier cosa. Sí, pagan muy cualquier buen cosa. negocio. Para que sostengan la demanda de dinero en la Argentina, podríamos hacer eso, empezar a exportarle billetes de 100 pesos a ver si podemos sostener esto. Vamos a hablar con Adrián en un ratito de algo muy en serio y muy importante, que es que el gobierno está jugando a 2 puntas, de Estados Unidos a China, mientras está en la negociación contrarreloj con el FMI, ¿no? Y está viendo a ver si consigue los yuanes de China, alguna asistencia financiera, y al mismo tiempo la influencia de Estados Unidos en el Fondo Monetario, y en el medio se meten temas estratégicos para Estados Unidos, como es si el gobierno le compra armamento bélico a China, aviones, o si se discute la tecnología del 5G, básicamente, donde Huawei está jugando muy fuertemente acá en la Argentina y en la región, y Estados Unidos lo quiere vetar, así que ya vamos a estar hablando de este tema con Adrián Sack. ¿Qué ha pasado con la nueva normativa del Banco Central para criptomonedas y billeteras virtuales? Bueno, ayer el Banco Central sorprendió justamente al mercado donde se operan el Bitcoin y otras criptomonedas al prohibirles a las billeteras digitales, a las llamadas fintech, a operar justamente con criptomonedas, a vender Bitcoin. Y esto, digo, sorprendió al propio mercado. Lo que hizo fue a igualar a los bancos, a los que ya hace un año les había prohibido ofrecerle a sus clientes Bitcoin o criptomonedas. Bueno, ahora hace lo propio con la fintech. El argumento ahí en el Banco Central es que... Hace más de un año había en Banco Galicia, claro, había sacado un botón en la home banking en el cual vos podías directamente con peso de la caja de ahorro, con la cuenta corriente, convertirlos en Bitcoin, comprar Bitcoin. Eso fue retirado por orden del Banco Central. Y ahora había varias fintech que lo que podían hacer es
que vos transferías del banco pesos a la fintech, a tu billetera virtual, y de ahí podías comprar en un botón, comprar criptomonedas, creo que fundamentalmente Bitcoin, no sé si Sí. Ethereum también. Pero el tema era que, bueno, era una forma fácil de pasar los pesos que tenías en la billetera virtual a Bitcoin. ¿Y el Banco Central prohíbe esto con qué argumento? Bueno, el argumento es que así como regula los bancos, y hace un año se los prohibió, dicen el Banco Central, en línea con otros bancos centrales del mundo, donde se prohibió comercializar justamente la Reserva Federal de Estados Unidos o los bancos europeos, comercializar Bitcoin u otras criptomonedas, se había hecho lo mismo con los bancos, y como también regula el Banco Central a la fintech, bueno, equipara a unos y a otros. Ese es el argumento central, justamente, Sí, que da digamos lo siguiente, que esto no tiene nada que ver con los exchanges, es decir, que No, a eso cuando sí uno que quiere permitir. comprar Sí. transfiriendo pesos del banco, de su billetera virtual a un exchange y quiere comprar criptomoneda, lo puede seguir haciendo perfectamente. Está hablando, en la normativa del central tiene una forma que son proveedores de medios de pago, es decir... Claro. Las billeteras sí, virtuales. búscame en la circular del central cómo lo llaman a todas estas billeteras virtuales, que lo que hacen es intermediar en operaciones de la economía real, en la compra y venta de productos, Mercado Pago, Ualá y demás, Está bien. que lo que son es, no son un banco, pero usan como medio de pago fundamentalmente pesos en la Argentina, porque en la Argentina sigue habiendo como curso legal el Todavía. peso, pero ofrecen cada vez más alternativas financieras. Por ejemplo, fondos comunes de inversión en pesos, es decir, que los fondos que vos tenés ahí inmovilizados pueda tener un rendimiento menor a la tasa de interés de un plazo fijo, pero un rendimiento interesante día a día, y otras alternativas. Entre esas estaba la alternativa de comprar efectivamente criptomonedas. Son los proveedores de servicios de pago. Exactamente. Que ofrecen cuenta de pago justamente. Exactamente, porque esa es la función principal de todas estas fintech, que obviamente están en una guerra feroz con los bancos. Claro, ese es porque el contexto. están en esta intermediación de la compra y venta, empiezan a quitarle muchos clientes a los bancos y empiezan a ofrecer también opciones para qué hacer con los pesitos que están ahí movilizados mientras haces una transacción de compra o venta. Está Rodolfo Andragnes, que es fundador de la ONG Bitcoin Argentina. Rodolfo, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estás viendo esta medida del Banco Central? La verdad que es una historia que viene de bastante antes. Ustedes hablaron del año pasado, arranca en 2014 con una definición del Banco Central donde dice a nivel individual podés operar con criptomonedas. Si esto empieza a atacar a los bancos, ya tomaremos medidas, ¿no? Se podría decir que desde 2014 hasta hoy podrían haber hecho un análisis profundo, después de 9 años, del impacto positivo o negativo de esto. La realidad es que lo único que hacen es emitir comunicados poco claros. Este último comunicado es muy poco claro, hay mucho descomprensión dentro del espacio de si efectivamente aplica o no aplica a los exchanges, si porque son clientes de PSPs. Entonces, hay mucha duda, porque está escrito con los pies, pero bueno, aclara ese punto, porque ya sería otra cosa, digamos, ¿no? Porque aquel que compra, no digo habitualmente, pero cada tanto una criptomoneda se suele usar a través de las exchanges. las plataformas de compra-venta de cripto que no son las fintechs que vos comentabas. Claro, y va a ¿no? poder seguir usándose esas exchanges, esas casas de cambio, para ponerlo de alguna manera, de criptomonedas. Hoy por hoy, la creencia es que esto no aplica particularmente a los exchanges, ¿sí? Aplica particularmente a los PSP que proveían el servicio directo, ¿sí? de hacerlo. Hay una aclaración que dice y o sus clientes, ¿no? Pero digamos que el concepto es los que podían desde el PSP poner comprar inmediatamente, que es lo que, no criptomonedas, pero básicamente activos digitales representados de criptomonedas permitía hacer Mercado Pago o Ualá, ¿no? O sea, vos no comprás Bitcoin, comprás algo que parece que se mueve al valor del Bitcoin, pero no comprabas Bitcoin. Claro. Entonces, no es particularmente contra los exchanges, pero de vuelta, está escrito de una forma tan ambigua, como también está la ley de bienes personales, digo, están escritos de una forma con bastante desconocimiento del espacio, no preguntan a los players del sector, y entonces queda ambigua. Es una norma que no queda muy claro, ¿sí? Cuál va a ser su alcance total.
hoy por ahora no nos ha llegado, y en palabras, hablando quizás internamente con gente del Banco Central, entendemos que no es para castigar en forma directa a los exchanges. También es cierto que no están bajo ningún paraguas los exchanges, ¿no? Entonces, los PCP son más fáciles de ir a atacar. Claro. Dicho esto, también es cierto que no es que fueron a pegarle al PCP, ¿sí? O sea, los bancos fueron a pedir tener más flexibilidad y poder participar del espacio, ¿sí? Y como respuesta vino esta contraparte, ¿no? Entonces, no es que los bancos quieren prohibir esto y por favor hagan y que los demás lo hagan, sino que la verdad es quieren más libertad, más libertad, está bien. más posibilidades de ganar. No, lo que está sucediendo, por eso me interesaba si perjudicaba o no al ecosistema de criptomonedas, y al parecer en principio no. Pero es cierto que hay una regulación internacional, la Reserva Federal, la Secretaría del Tesoro está con eso. Hay también recomendaciones del G20 y demás de que haya todo un manejo prudencial en los sistemas financieros del tema criptomonedas, ¿no? Y por eso se veda a los bancos la posibilidad de que en la home banking uno pueda hacer, más allá de que la Argentina además tiene un cepo, que no se puede comprar dólares libremente y todo lo que conocemos, pero en general que no haya la posibilidad de que en la caja de ahorro vos puedas convertir directamente a criptomonedas inmediatamente en el banco. Sí, que para hacer eso... Hay otras formas en las cuales sí se afecta también al espacio, más allá de si puedo desde el banco de forma directa, que es una alternativa, es la falta de claridad, la falta de regulación clara, la falta Porque no hay regulación hoy. Sí, no hay, pero algunas que hay, ¿sí? no terminan de ser claras, entonces genera desinterés. Somos uno de los países más fuertes, probablemente de Latinoamérica, el más fuerte en desarrollo de soluciones tecnológicas, ¿sí? Basadas en blockchain, basadas en cripto, y la realidad es que termina desmotivando el que no haya reglas claras, el que no se sepa, ¿sí? Inclusive con las pocas reglas que escriben, qué es lo que quieren decir con eso, y la falta de conocimiento del espacio. Entonces, la verdad que sí desalienta más el deseo de hacer cosas en Argentina que de seguir invirtiendo y haciendo proyectos desde acá. Está claro. En ese sentido, la verdad que nosotros estamos armando una acción. El 10 de junio se van a juntar miles y miles de argentinos a armar una B humana gigante, defendiendo este espacio, porque las definiciones que dice ellos de los posibles riesgos no se sientan a escribirlas. No a mí lo que me parece, pero lo dejamos para otro momento, ¿no? Creo que se ha metido Maslatón también, que es un conocidísimo bitcoinero, digamos, en la Argentina, uno de los precursores. Pero que me parece que, bueno, que el tema de Bitcoin se genera ya como una cosa que trasciende el tema económico, ¿no? Porque esto, vamos a hacer una manifestación, uno lo ve en las redes sociales, el fanatismo y demás. Y Maslatón decía, bueno, pero Bitcoin la idea es que no entrar en las regulaciones, no entrar a los bancos, no entrar al sistema financiero formal, sino que el encanto que tiene es que puedas hacer todas transacciones por afuera. Pero bueno, es una discusión muy interesante, la vamos a dejar para más adelante. Lo que sí acá está claro es que hay una guerra feroz que no tiene que ver con el ecosistema Bitcoin o criptomonedas, sino entre la fintech de un lado y los bancos tradicionales del otro. Hay una guerra feroz sobre quién ofrece más negocios y más servicios a los clientes, porque lo están viendo los bancos tradicionales, que las fintech están creciendo exponencialmente y están ofreciendo lo que antes era básicamente un medio de pago, la billetera virtual, ahora es un negocio financiero cada vez mayor. Entonces, sin embargo, crecen por la libertad de la gente de poder eligen las fintechs porque son más dinámicas que ellos. Los bancos, el camino es prohibir que se hagan cosas que la gente quiere y que la gente elige. No, pero está bien, pero bueno, ahí está toda la discusión de si debe haber regulación o no en los sistemas financieros. Porque una cosa, claro, las billeteras han sido totalmente desreguladas, pero después cuando empezás a tomar fondos de los clientes para invertirlos en algunos activos financieros o en colocaciones que pueden ser bonos, plazos fijos, en distintas colocaciones para darle una renta después al cliente o das préstamos y demás, empieza a superponerse con las regulaciones tradicionales que hay en los sistemas financieros, no de la Argentina. La Argentina no inventó nada en regulaciones, bueno, sí inventó cosas ridículas que tienen que ver con sus coyunturas económicas, ¿no? El cepo y esas cosas, pero no ha inventado el tema de que es necesario que haya
una regulación prudencial de los sistemas financieros para que no haya estafas, para que no haya colapsos y demás. Rodolfo, gracias, muy amable. Ahí estaba el director de la ONG Bitcoin. Me está llamando Leo Godoy desde el móvil. Leo, ¿dónde estás? Maxi, estamos aquí en el barrio de San Telmo, en la Plaza Dorrego, un lugar que es muy importante para todo lo que tiene que ver con el sector turístico de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vamos a recorrer un poquito para mirar un poco los precios. Hoy se ve que el clima a los turistas los ha calmado un poco porque no hay, te diría, muchos, algunos muy pocos dando vuelta y recorriendo, y más que nada, sobre todo en lugares cerrados, porque bueno, el tiempo amenaza un poco con llover. Pero mirá lo conveniente que es para la gente que viene con dólares llegar a Argentina. Por ejemplo, un desayuno, en este caso que es hasta las 10, pero los precios han quedado. A ver, un desayuno americano, café con leche, huevos revueltos con panceta, jugo de naranja y tostadas, 1.500 pesos, que serían casi $3. Vamos a ponerlas. Un tostado, café con leche, con tostadas y jugo de naranja, un poquito más de $2, ¿sí? Bueno, fíjate, aquí menos todavía, ¿no? El café con leche... Sí, regalado. Eso para regalado para alguien que viene con los dólares en la mano. Y ahí en San Telmo, bueno, ahora es un día un poquito destemplado, está feo y demás, pero está moviéndose mucho el turismo, mucho. Si uno ve, hay hoteles boutique, hay restaurantes, lugares de artesanías, de arte y demás, que hoy se están moviendo al ritmo del turismo fundamentalmente, ¿no, Leo? ¿De dónde son? ¿Son de acá? Bien. No, estamos preguntando porque hay alguno que otro sentado, pero bueno, se confunde igual para el que trabaja. No te digo que no es tan caro. Mirá, vamos al tema del almuerzo en este caso. Plato del día. Si querés sentarte acá en Plaza Dorrego, ¿sí? Pizza con mozzarella, con 2 chops de una cerveza reconocida, son $7. ¿Sí? Y tranquilamente podrían comer 2 personas. Y te digo, mirá, enfrente, a ver, un plato de ñoquis con boloñesa está 1.600 pesos. Es decir, también cerca de $3 y algo. ¿Sí? Casi 4, unos sorrentinos con boloñesa. Es decir, para aquel que viene con dólares, la verdad que es muy, muy conveniente. Obviamente así lo notan también algunos de los feriantes, aunque hoy, bueno, nos dicen, por ahora viene siendo un viernes muy, muy tranquilo, pero se nota obviamente la llegada de turistas, y con esto que tienen la libertad de poder sentarse. Por eso a veces hasta eligen lugares que podría decir, de un poder adquisitivo un poco más caro, porque la verdad les es muy, muy accesible. Leo, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Leo Godoy. Vamos a hablar después del corte con Adrián Sack de esta negociación a 2 puntas que está haciendo la Argentina desde Estados Unidos hasta China, viendo si puede destrabar los dólares de algún lado y sobre todo el apoyo del FMI para las reservas del Banco Central. Bueno, atención, la Ciudad de Buenos Aires va a devolver lo que se cobró de más de impuesto a los sellos entre diciembre del año pasado y marzo de este año. Entre el 22 de diciembre y el 10 de marzo. Bueno, es importante porque justamente el 22 de diciembre eran todas las compras de las fiestas y demás. Claro, es decir, pero bueno, también es cierto que hay que ver cuándo devuelven eso de impuesto a los sellos, que era ¿cuánto el impuesto a los sellos? El 1,2% de cada gasto, 11.000 millones de pesos en total, en promedio 3.200 pesos por tarjeta. Claro, pero en algunos casos pueden ser cifras de 40.000, 50.000 pesos, y en otros casos... Ojo porque era el 1,2% de todo el resumen de la tarjeta de crédito, el impuesto a los sellos. Y claro, cuando pasa el tiempo, todo eso se lo va licuando la inflación. Entonces hay que ver de este anuncio que hizo el gobierno de Larreta cuándo van a devolverlo. Está Martín Mura, que es el ministro de Hacienda, el ministro de Economía de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Mura, por atendernos, muy amable. Muchas gracias a ustedes por llamarme, Maxi. ¿Cómo va? Bien, bueno, ¿cuándo van a devolver eso que se cobró, que son casi 3 meses, ¿no? 3 meses y pico. Sí, 2 meses y pico, porque es del 22 de diciembre al 10 de marzo, o sea, son 10 de marzo. Casi 3 meses. Casi 3 meses. A ver, nosotros acabamos de mandar el proyecto de ley hace un rato a la legislatura. Entendemos que eso debería aprobarse el jueves que viene,
En este sentido necesitamos, para tratarlo sobre tablas, 40 votos, con lo cual vamos a necesitar que la oposición nos acompañe en este tratamiento rápido. Y a partir de la aprobación de la ley, que podría ser el jueves que viene, se va a reglamentar y promulgar rápidamente, y ya a partir de ahí nosotros ya estamos hablando con los bancos y con las tarjetas de crédito para que a partir de ahí en los próximos resúmenes ya empiece a aparecer la devolución de este impuesto que recién comentabas vos, ¿no? ¿La devolución va a ser de una sola vez? ¿La devolución va a ser de una sola vez? Sí, la devolución va a ser toda en el primer resumen que venga después de la aprobación de la ley. Es decir, que puede estar ya en los resúmenes de junio, digamos, el resumen cuando llegan, no sé, algunos tienen del 1 al 20 de junio llegan el resumen de pago de mayo, ¿no? Yo creo... ahí puede venir un crédito por lo que se cobró de más estos meses en el pasado. A ver, no soy un especialista, pero en cuanto las tarjetas de crédito tienen 6 ciclos de vencimiento. O sea, no es que viene una vez por mes a todo el mundo en la misma fecha. No, claro. Con lo cual, posiblemente puede ser que algunas lleguen en mayo y otras lleguen en junio, pero sí va a venir todo en un solo resumen, la devolución de todos esto, de lo que hayan pagado durante este periodo, que, como bien vos explicabas, es el 1,2% del total del resumen. Por eso el promedio son 3.200, 3.500 pesos, pero obviamente depende del consumo de cada uno, ¿no? Capaz que si alguno no consumió nada, no va a recibir nada, pero el que haya gastado mucho con la tarjeta va a recibir proporcionalmente a lo que gastó. ¿Hoy no se está cobrando este impuesto a los sellos? ¿Está suspendido? No, claro, nosotros el 10 de marzo, cumpliendo con el compromiso que se tomó el día que se puso este impuesto por allá por el 2020, cuando cuando el Gobierno Nacional le quita la coparticipación a la ciudad, que se habló de poner un impuesto transitorio, nosotros si bien el fallo fue el 22 de diciembre, y nosotros ese mismo día mandamos un proyecto de ley a la legislatura para dar de baja este impuesto y para también reducir el impuesto a las LELIQs, que había sido otro de los impuestos que se pusieron. Al otro día del fallo, el presidente comunicó que había decidido no cumplir con el fallo. Entonces, bueno, se retrasó porque tuvimos que cerrar el presupuesto del año y consolidar las cuentas para justamente confirmar que estábamos en condiciones de hacer este anticipo financiero, que para la ciudad es un anticipo financiero porque hoy el Gobierno Nacional no está cumpliendo con el fallo. Entonces, bueno, sabemos que en algún momento va a suceder y la devolución va a ser al día del fallo, pero por eso tardamos unos días. El 10 de diciembre se eliminó el impuesto y ahora lo que estamos haciendo es devolviendo retroactivo lo que se cobró. No, está bien, y por eso es tan importante que se devuelva cuanto antes, porque si no se licúa, no es lo mismo que te devuelvan 5.000, 10.000 pesos que valían mucho más en diciembre del año pasado de lo que valen hoy, ¿no? Y que van a valer muchísimo menos dentro de 2 meses o 3 meses. Está claro. Martín... Exactamente, por eso es nuestro apuro y nuestro pedido a la oposición también de que el jueves podamos contar con esos 40 votos para tratarlo sobre tablas, porque con estos niveles de inflación que hoy tiene la Argentina, cada día... Se licúa, claro. Exactamente. Martín Mura, gracias. Ahí está el ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué está pasando en la relación con China de un lado y con Estados Unidos del otro? Adrián. Bueno, lo que está pasando es justamente, tiene mucho que ver con lo que decida el gobierno argentino, ¿no? Es un juego de equilibrio, porque, bueno, Argentina tiene necesidad de actualizarse en 2 cosas que inquietan a los Estados Unidos, que es la telefonía 5G, que acá todavía estamos en veremos, recién consolidando lo que es 4G LTE, que es la tecnología anterior. Y bueno, ¿qué pasa? China, así como lo está ofreciendo en Argentina, lo había ofrecido en Europa y había preocupado mucho a los Estados Unidos, está ofreciendo hacer su propio tendido a través de una empresa, entre comillas, vamos a decir, privada, que es Huawei. ¿Y por qué decimos entre comillas? Porque esto es lo que preocupa a Estados Unidos. Estados Unidos está absolutamente convencido
de que, bueno, China utiliza sus sistemas de telecomunicaciones para espiar a los países en donde hace estos tendidos. ¿Esto por qué? Porque, digamos, la convivencia en China de las empresas privadas está sujeta a las condiciones que pone el Partido Comunista Chino, gobernante. Entonces, ¿cuál es ahora lo que yo vivo allá justamente como una obsesión que se ve a través, por ejemplo, de la aplicación TikTok, que también es china? La idea es controlar, limitar, evitar que se use esa aplicación y otras aplicaciones chinas para que no vaya información hacia Pekín, hacia Beijing. Es algo insólito, ¿no? Porque fíjense a dónde se ha llegado. Esto tiene que ver también con el avance tecnológico y demás. Pero en alguna época estaban preocupados por el tema de los misiles, por el tema de los portaaviones, dónde estaban ubicados. Hoy están preocupados. Hoy el tema principal de seguridad es TikTok. Sí. Que ha llegado y ha desbancado, digamos, está compitiendo de igual a igual con Instagram, con Facebook y demás, y es furor en Estados Unidos. Sí, es la aplicación más usada, sí. 150 millones de usuarios. Con la de mayor crecimiento, digamos. Mayor crecimiento. La de mayor crecimiento exponencial. Todavía no la de más usuarios, pero tiene 150 millones de usuarios. Ven que con esto en cualquier momento se quedan con todo. Claro, absolutamente. Y esa es la gran preocupación. Por eso, a nivel Estado, en Estados Unidos son 30 los estados de los 50 que prohíbe el uso de TikTok en las reparticiones gubernamentales, no entre la gente, pero se desalienta permanentemente porque creen que esa información va directamente para allá. Recordemos lo del globo hasta hace poco tiempo, ¿no? Están en alerta permanente por ver qué puede ir directamente hacia China. Pero también tenemos el armamento, ¿no? Los aviones, los blindados, que la Argentina está negociando con China. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, desde que perdimos la guerra de Malvinas y desde que se trató de hacer un armisticio, no un armisticio, digamos, lograr restablecer relaciones con el Reino Unido en 1991, los tratados que se firmaron, hacía que fuera limitada la posibilidad de adquirir armamento extranjero, sobre todo a los países de la OTAN, ¿no? Bueno, entonces China estaría medio salteándose ese puente y ofreciendo armamento más moderno que el que puede ofrecer Estados Unidos, por ejemplo. Contaba acá Claudio, mucha versión, también mucha ida y vuelta, operaciones y demás, pero bueno, también es cierto que la Argentina, por un lado, necesita el tema de... Tiene un swap de monedas que lo inauguró Martín Redrado en la época de Cristina I, ¿no? O Cristina II, en 2010 creo, sí, antes del primer gobierno de Cristina. Después lo siguió Mauricio Macri porque forman parte de las reservas. Después obviamente lo siguió Alberto Fernández, que ahora se está usando y que hay empresas muy importantes acá, incluso no solamente empresas chinas, sino multinacionales que importan de China. Un montón de multinacionales están integradas en China que quieren usar, por ejemplo, los yuanes para poder seguir con las importaciones. Y después está todo el tema de que China también tiene un peso en el FMI. Es el segundo accionista del FMI junto con Japón. Claro, la acción de oro la tiene Estados Unidos, pero en con términos, 16%. Claro. Exactamente, pero Japón y China tienen 6% cada uno. Y después, bueno, están países, Rusia también tiene un peso, Brasil tiene un peso, pero China también es relevante ahí, aunque el veto y la acción de oro lo tiene Estados Unidos. Entonces, necesita el apoyo de Washington, Argentina en el FMI, pero también necesita la colaboración de China en términos de proyectos de infraestructura, dólares, yuanes, lo que sea. Claro, y no olvidemos que China está con una batalla nacional, digamos, por imponer de a poco, ganar terreno en hacer del yuan la moneda de reserva preferida a nivel internacional. Le falta mucho todavía, el dólar tiene el 58% del uso de moneda de reserva en todo el mundo, ¿no? Tendría que avanzar bastante más, es entre un 3 y un 5% lo que importa el yuan, pero bueno, ya se ha triplicado prácticamente, ¿no? Desde que empezaron con esta campaña con los BRICS. Esas son las reuniones que justamente preocupan, ¿no? Con Brasil, con India, con China, para tomar el yuan que preocupan a Washington. Claro, preocupan
van a Washington, desde luego. Sí. Adrián, gracias, No, gracias. muy amable y gracias ahí por la billetera dolarizada. No en el contenido, me dejó 100 pesitos Hay que adentro. llenarla, pero es, viste, como los... Traeme $50 a cambio de allá en Broadway, en la salida de, Vamos a del hacer la teatro que prueba, están ¿no? poniendo Evita ahí en Broadway, en Nueva York. Si podemos cambiar 100 pesos por $50, Argentina no tendría ningún problema, ¿no? Claro. No, Al desde revés de lo que luego. está ocurriendo. El Ministerio de Economía debería mandar una comitiva, Yami. Sí, ya. ¿Cuáles son las elecciones de este domingo, Cande? Jujuy, La Rioja y Misiones. Jujuy, Gerardo Morales no puede ser reelecto, está poniendo ahí el candidato de su ministro de Economía, aparentemente, según las encuestas, va con las de ganar, Carlos Sadir. El Frente de Todos lleva 2 candidatos por separado, el Frente Justicialista, Rubén Rivarola, y Jujuy tiene futuro, Roberto Techi, que es un ex rector de la universidad. Pero todo parece indicar que Juntos por el Cambio va a continuar controlando la provincia, ya no en manos de Gerardo Morales, que va después, si tiene obviamente un rotundo triunfo, a insistir con su candidatura presidencial, por lo menos para las PASO, aunque termine siendo tal vez vice de alguna fórmula, pero eso es lo que va a pasar en Jujuy. En La Rioja, Ricardo Quintela sí tiene reelección, él va por la reelección, el Frente de Todos quedaría a cargo de esa provincia. Allí, como dato de color, además de que Juntos por el Cambio lo lleva al macrista Felipe Álvarez, está Martín Menem como candidato de Milei, que ha hecho mucho ruido con un spot recordando los spots de su tío Carlos Menem. Bueno, habrá que ver qué porcentaje de participación, de adhesión consigue Martín Menem en las elecciones de este domingo en La Rioja. Y en Misiones, el partido que está gobernando ahora, que es el Frente Renovador de la Concordia, que es un partido provincial que suele tener alguna cercanía con el gobierno nacional, pero no siempre, va a tratar de hacer un enroque, una alternancia. Hoy el gobernador es Oscar Herrera Aguad y lo va a reemplazar, si todo sale bien y como dicen las encuestas, sigue al frente Hugo Pasalacqua, que ya fue gobernador entre 2015 y 2019, o sea, se van turnando. De todas maneras, allí hay candidatos Juntos por el Cambio, el radical Martín Aljol, y el Frente de Todos de nuevo va dividido con 2 candidatos por separado. Por un lado, Isaac Leguance, por otro lado, Julia Perier. Pero todo parece indicar que el Frente Renovador de la Concordia va a volver a convertir a Pasalacqua en gobernador, tal como lo fue entre 2011 y 2015, y no habría muchos cambios de color político en ninguna de las 3 provincias, Maxi. Quedarían en manos de los que están, aunque cambien los nombres. Bien, escuchen estos números de la inflación de alimentos, lo que está pasando con la inflación de alimentos según lo que relevaron las principales consultoras en las últimas semanas. Bueno, lo que dan es que muy probablemente cuando la semana que viene el INDEC dé a conocer la inflación de alimentos justamente se llegue a un 10% de incremento en un solo mes. Bueno, eso es lo que relevó, por ejemplo, una de las principales consultoras, la de Orlando Ferreres, que semanalmente monitorea la evolución de la inflación en general, pero de los alimentos también. 10,4% le da. ¿Sabés que yo estaba conversando con un par de empresas líderes de alimentos? Ellos le da internamente entre 10,5% y el 11%. Así que atención a lo que informe el INDEC la semana que viene. Para LSG, 9,5% la inflación de alimentos en el mes pasado, Ecolatina el 8,9%, Ecogo el 8,2%, y Cepsi, que solamente mide en el conurbano el 8,1%, y mide en el conurbano y en pequeños comercios. Pero fíjate cuáles son los... Ojo que el 9% de inflación de alimentos, primeros 4 meses, que es más o menos el promedio de inflación que hemos tenido, los datos del INDEC, primeros 3 meses y 9% promedio de las consultoras ahora, anualizado, porque es un índice compuesto, da 180% anual de inflación. Esto lleva a que muchos estén pensando que este año la inflación de alimentos, no que se mantenga el 9% mensual, pues sería una tragedia, pero aún desacelerándose puede estar entre el 150 y 160% este año. La suba de precios de alimentos. Obviamente no hay ningún salario que hoy esté en una dinámica de acercarse a esos valores, y mucho menos los salarios informales que vienen corriendo muy de atrás, por lo cual estamos en un año con fuerte crecimiento de la canasta de pobreza, con fuerte crecimiento lamentablemente de la canasta de pobreza. En el mejor de los casos se puede mantener el empleo, que es la gran discusión, pero aún así obviamente todos los salarios quedan por debajo. Si a este escenario se le sumara que empieza a caer el empleo, en los próximos meses, obviamente, el escenario es todavía peor, pero aún manteniendo el nivel de empleo, que es un nivel de empleo elevado, mucho informal, pero elevado, en términos de los últimos años, estamos con nivel de empleo superiores a 2019, incluso en algunos casos 2018, aún así, ojo que estamos en una trayectoria de
un año donde crece fuertemente la pobreza. Mira, si el rubro de alimentos efectivamente en abril, lo va a decir el INDEC, dio 9% o un poquito más como en el mes de marzo, bueno, va a ser el rubro, cuando vos mires la serie de enero a abril, que más se encareció, que más subió, más que la educación, que digamos está por fuera de cualquier estacionalidad. La educación tuvo una fuerte suba en marzo, después indumentaria también tiene una fuerte suba en marzo, pero los alimentos suben prácticamente en 9%, está subiendo todos los meses. Fíjate cuáles son las principales subas de abril: el pollo 27%, huevos, quesos el 23% en un solo mes, verduras 14%, arroz el 10%, frutas 9%, y atención porque como ya comentamos acá, cuando empezó mayo, bueno, arrancó también con fuertes alzas en todos los productos. Rápidamente, da una buena noticia ahí con el tema del pollo, que ha habido una caída fuerte de precios mayoristas porque empezó a haber stock. Claro. Y la pregunta es si en las próximas semanas eso se va a trasladar en una baja de precios al consumidor, que pocas veces se ve, ¿no? Los precios en la Argentina cuando suben después son inflexibles a la baja. Bueno, a nivel mayorista el precio del pollo cayó 35% en las últimas 3 semanas, después de haber tenido un shock alcista por el tema de la gripe aviar, el tema de la ola de calor de marzo, bueno, 35% de caída a nivel mayorista, y ahora la cuestión es ver si esa baja se traslada al mostrador. O totalmente o en parte, porque los comerciantes lo que dicen es: a mí el alquiler no bajó 35%, los costos fijos subieron, con lo cual hay que ver cuánto de esa baja a nivel mayorista se traslada al mostrador. Cerrame, Cande, con algo que era más cantado que despacito, ¿no? Que Vidal efectivamente no iba a ser precandidata a presidente. Y lo dijimos, lo anticipamos, se bajó María Eugenia Vidal de la candidatura, de la precandidatura presidencial. Dijimos que iba a ocurrir esta semana y así ocurrió. Lo que sorprendió fue que finalmente no llegaron las partes que componen Juntos por el Cambio a un acuerdo para que ella sí cambiara esa candidatura por la de candidata jefa de gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Y porque hubo mucha tensión entre Jorge Macri y Mauricio Macri. Recordemos que cuando María Eugenia Vidal bajó a la provincia de Buenos Aires y terminó siendo la candidata a gobernadora, Jorge Macri también quería jugar. Y en ese momento Mauricio Macri le dijo: no, déjala, es turno de María Eugenia. Bueno, en esta oportunidad no le pudo decir lo mismo. Tampoco hubo demasiado respaldo de parte de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta para que fuera la candidata de la unidad del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, María Eugenia Vidal no va a ser candidata a presidenta ni va a ser candidata a jefa de gobierno de la ciudad. ¿Qué va a pasar? Ella quiere, en un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio, ser la presidenta de la Cámara de Diputados. Ella quiere estar ahí. Pero además, lo que van a hacer ahora es que va a haber una interna, por así decirlo, entre Jorge Macri y Fernán Quirós, para que entre esos dos candidatos surja un candidato del PRO. Pero en paralelo, en ese mismo día, van a competir con Martín Lustó. Entonces ahora la incógnita está dada a ver si va a poder Jorge Macri ganarle, aún teniendo un competidor interno dentro del PRO, a la fuerza que está poniendo por otro lado desde el radicalismo más evolución para Martín Lustó. Me parece que por eso ahora no va a suceder. Está final abierto. abierto. Del PRO y Martín Lustó le dejan sola la avenida para que Lustó sea jefe de gobierno de la ciudad. Me parece que tarde o temprano... Es complejo. Esto es como el chicken game, ¿no? Que están los dos, sí, señor. ¿Vieron Rápido y Furioso? Que se ponen un auto enfrente y aceleran y pisan a fondo y quién pega el volantazo. Exacto. Bueno, a eso están jugando Larreta de un lado y Macri del otro. Exactamente. Porque en realidad no es Jorge Macri, sino es Mauricio Macri del otro lado, y obviamente no es Quirós, sino es Larreta. Gracias, Adri, gracias, Candelaria, gracias, Claudio. Nos estamos retirando, se quedan con Sole Largui en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.